Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Soy Analía de la Iglesia Cristo Pan de Vida. En esta tarde quiero compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor que se encuentra en 1 Corintios 2. Vamos a leer del versículo 1 al 5. Espero que esta palabra les sea de bendición, puedan atesorarla en sus corazones. Ese es mi anhelo. Tomo lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así la palabra del Señor: proclamando a Cristo crucificado. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Bien, el apóstol Pablo aquí ha escrito este pasaje ya hace más de 2000 años, pero es un pasaje que en la actualidad es muy aplicable. Encontramos que este pasaje de la palabra del Señor lo notamos actualmente muy vigente entre el pueblo de Dios. Es casi como una declaración de protesta, ¿verdad?, que hace el apóstol Pablo. Es como decir no al evangelio de Jesucristo con palabras de hombre. No hay evangelio de Jesucristo sin la manifestación del Espíritu Santo. Y queda claro que esto es así porque vemos, a lo largo del tiempo se ha visto muchas personas, hombres, mujeres, que se han plantado o puesto a sí mismos delante de una congregación con mucha elocuencia, mucha verborragia, mucho conocimiento humano, ¿sí?, pero sin un solo indicio de que esa fuera la voluntad de Dios. De hecho, si hubiese sido la voluntad de Dios, Dios mismo los hubiera prosperado. Dice Apocalipsis 3:11 que el Señor envió un mensaje a la iglesia de Sardis diciendo: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y es que sin frutos del Espíritu Santo no hay vida. Hablar, ministrar, predicar en la carne, como solemos decirle, sin la intervención del Espíritu Santo, no tiene el respaldo de Dios. Por lo tanto, no es de bendición ni para la persona que lo predica, ni para el hermano que lo recibe, ni para la iglesia como cuerpo. Pero el apóstol Pablo les explica a los corintios que él fue a ellos a anunciar el testimonio de Dios. Y debemos tener en cuenta que, como Pablo, nosotros también somos testimonios del poder de Dios. Que nosotros seamos anunciados a otros como obra del poder de Dios. Dice 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y cuando Juan, el apóstol Juan, dice que el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no se está dirigiendo solamente a aquellos que pueden adorarle de labios, sino que es necesario que también, no solamente de labios, sino también a través del testimonio adoremos al Padre. Que nosotros seamos testimonios vivos del poder de Dios en nuestras vidas. Y vino Pablo así a los corintios con su testimonio, a anunciar el poder de Dios. Por eso no necesitó excelencia de palabras ni sabiduría. Y fue el Espíritu en él el que llevó adelante la predicación de la cruz de Cristo. Fue el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo en él los que llevaron adelante la obra. Así como nosotros en nuestra iglesia hemos sido impactados por el testimonio de nuestro pastor Ricardo, es porque podemos ver que a través de él es el poder del Espíritu Santo obrando y moviéndose, no es el hombre. Pero podríamos preguntarnos entonces por qué la iglesia no está atestada de hermanos congregándose. ¿Por qué no rebalsa la iglesia de hermanos congregándose?
porque no todos están preparados para reconocer el Espíritu de Dios cuando está obrando. Dice 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque son locura para él. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Lo carnal no opera en el Espíritu. Si usted o yo no podemos reconocer que el Espíritu Santo se está moviendo cuando leemos la palabra de Dios, cuando recibimos una predicación, cuando estamos alabando al Señor, es porque aún no se produjo en nosotros ese rompimiento que debe haber entre lo natural y lo espiritual. Yo quiero aprovechar esta oportunidad que les traigo esta palabra para compartir mi propio testimonio. Cuando yo comencé a andar los caminos del Señor, yo creía realmente que lo conocía, estaba convencida de que lo conocía. Yo congregaba en la Iglesia Católica, había recibido palabra del Señor a través de los sacerdotes católicos desde muy chica, cuando me enseñaron sobre la vida de Jesús en catequesis, pero nunca realmente había tenido una experiencia real con el Señor. Hasta que comencé a congregar junto a mi esposo en la Iglesia Cristo Pan de Vida, donde actualmente estamos, trabajando para el Señor. Y un domingo, luego de un culto, pude sentir en mí que ocurría ese rompimiento. Pude sentir en mí que todas las barreras naturales caían, todos los velos se deshacían y que el Espíritu de Dios comenzaba a obrar en mi vida. Y cada día, a partir de ese momento, comenzó a crecer en mi corazón un fuerte anhelo, un real y genuino anhelo de poder vivir una experiencia con el Señor igual a la que me predicaban mis pastores, porque ellos nunca predicaron con palabras difíciles ni ejemplos estrambóticos, no, ellos predicaron su propio testimonio y yo quería también vivir eso. Entonces, a través de ellos, a través de su propio testimonio, a través del pastor Ricardo y la pastora Estela, yo pude saber y conocer sobre el poder de salvar, sanar, restaurar y perdonar que hay en la cruz de Cristo, en Cristo mismo crucificado. Y cada día el Señor oyó mis oraciones y cumplió ese anhelo. Por eso yo insisto siempre a mis hermanos a que perseveren en la oración, porque el Espíritu Santo siempre está alrededor nuestro, el Espíritu Santo siempre nos acompaña, pero somos nosotros los que debemos arrebatar la bendición para que se provoque ese rompimiento entre lo natural y lo espiritual y poder ser unos con el Señor. Porque ¿de qué sirve el conocimiento o el entendimiento si no hay discernimiento del Espíritu Santo? ¿Quién da la verdadera sabiduría? El hombre, un libro. ¿Quién transforma? Es el poder de Dios el que transforma, el que nos convence que en su palabra está la verdad y que a través de la obediencia y poner por obra su palabra encontramos la verdadera sabiduría. Porque saber por saber sin ponerlo en práctica no sirve más para nada en realidad, solo para envanecernos. Como dice Pablo en esta palabra, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo no fue a Corintio a demostrar su conocimiento o hacerse notar por toda la sabiduría o la capacidad de persuasión a través de su palabra humana, sino que fue a llevar el testimonio del poder de Dios a través de la cruz de Cristo. Por eso describe Pablo que iba con debilidad, porque él no iba a sostener su prédica, no iba a sostener su discurso en todo lo que el conocimiento que él tenía, sino que iba a sostenerlo a través de su propio testimonio, para que aquella iglesia fundase su fe en ese testimonio. Pablo temía al Señor, lo conocía también, que tenía ese temor santo que todos tenemos que tener al Señor. Por eso fue con temor y temblor, dice la palabra. El mismo Dios lo había comisionado a Pablo en una visión de noche diciéndole: no temas, sino habla y no calles.
Entonces Él predicó no con palabras de sabiduría humana, sino con demostración de espíritu y de poder, para que la iglesia de Corintios fundara su fe en ese testimonio. Y nuestra comisión es la misma que la de Pablo. Pero primero debemos alcanzar la madurez espiritual que nos permita a nosotros discernir en el espíritu la sabiduría oculta que hay en la palabra de Dios, ese misterio que hay en la verdad de Dios. Pero como dijimos, el hombre natural no puede comprender naturalmente cómo funciona el método de Dios para transformar y salvar. Para el mundo es locura, para el espíritu es salvación, para lo natural es locura, para el espiritual es salvación. Entonces el Espíritu Santo es el que corrige la sabiduría humana para poder comprender este misterio. Dios entregó a su Hijo en la cruz para que todos que confíen en Él sean salvos. Es el Espíritu Santo el que corrige nuestra sabiduría humana para poder alcanzar a comprender ese misterio de Dios. Por eso nosotros, los verdaderos hijos de Dios, no tenemos que probar nada ni convencer a nadie con palabras, sino por frutos. Nuestra fe no se funda en palabras, sino en poder, y el poder del Espíritu Santo se va reflejando en nosotros en los frutos que damos, a través de la obediencia al Evangelio de Jesucristo. Santiago 3:11 dice: ¿acaso alguna fuente hecha por la misma abertura agua dulce y amarga? No, la respuesta es que no. Entonces no podemos decir que somos cristianos y andar por la vida como si nunca hubiésemos encontrado, experimentado el amor de Dios. Nuestro testimonio debe ser nuestra predicación. Debe haber en nosotros un cambio real, un cambio verdadero, un cambio que todo el que nos conozca reconozca que hay en nosotros, que algo pasó, como el cojo que estaba en la puerta del templo, que una vez sanado entró alabando, saltando y alabando al Señor. Y todos decían: ¿pero no es aquel el que no podía andar acaso? Debemos tener esa sed de Dios que nos lleva a buscarlo en todo tiempo y lugar. El mundo no puede ser para nosotros más atractivo que las cosas de Dios, porque Él vino a ocupar todo ese lugar que ocupaba el mundo. Cuando nosotros hablamos, nuestras palabras no deben ser humanas, sino espirituales. Bendiciendo, dando gracias siempre al Señor, que aquel que nos escuche y nos conocía de antes pueda decir: ¿pero cómo? ¿No es este el que siempre insultaba? ¿No es este el que siempre maldecía? ¿No es el que se vivía quejando y maltratando a todos? A mí me pasó, mi propio hijo, sin yo darme cuenta, en un momento me preguntó: ¿por qué no insultas más? Y eso es fruto del Espíritu Santo que mora dentro de mí. Gracias a Dios, para gloria y honra de su nombre. Entonces la cruz de Cristo es ese misterio que Dios nos ha revelado, pero no por sabiduría humana, sino a través del testimonio de nuestros pastores. Ellos han sabido y podido ser testimonios fieles de la obra del Señor en sus vidas. Ya no existen en nosotros ataduras, ya somos libres porque Cristo nos hizo libre con su padecimiento en la cruz. Así que debemos nosotros ser agradecidos y recibiendo y abrazando a Jesucristo. Cada día alcanzaremos ese rompimiento tan necesario en lo espiritual que necesitamos para que el Espíritu Santo obre en nosotros y nos ayude a comprender cuáles son los anhelos del Padre para nuestra vida. Las palabras de Jesús en Juan 16, 13 y 14 dicen: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y los hará saber. Por eso, hermano, es tan importante anhelar con el corazón
que se produzca ese rompimiento para poder ser uno con el Señor. De otra manera, es imposible que el Espíritu Santo pueda obrar a través nuestro. Somos simplemente humanos repitiendo palabra que el Señor ha dejado escrito, pero sin la intervención del Espíritu Santo, esa palabra no tiene el impacto que tiene que tener, porque no hay en nosotros el respaldo de Dios a través de sus frutos. Nuestros frutos en el Espíritu son el respaldo de nuestra palabra. Nuestros frutos, los frutos que ve el mundo en nosotros, a través del poder de Dios en nuestra vida, son el respaldo para las palabras que van a salir de nuestra boca. Esos frutos hacen que el Espíritu Santo nos pueda usar como herramientas para poder hablar por nosotros al resto de las personas, aquellos que no le conocen, aquellos que le buscan, aquellos que están esperando ese encuentro real y verdadero con el Señor. Por eso, hermanos, yo los aliento a que sigan orando, buscando al Señor, que Él seguramente va a encontrar en ustedes ese anhelo genuino como lo encontró en mí, y va a poder crear en ustedes un corazón nuevo donde se manifiesta el poder de Dios, el poder de transformación, el poder de salvación, de sanación, de restauración que hay en la cruz de Cristo. Como les decía Pablo a los corintios, vine a testificar a Cristo y a este crucificado. Que Dios los bendiga, los abrazo en el amor del Señor y espero que esta palabra les haya sido de bendición. Que Dios los bendiga.